Hola amigos, aquí con un nuevo video, pero antes les pido que se suscriban al canal, denle clic en me gusta y además comenten el video. No olviden también darle clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todas las publicaciones que hago en comunidad y los videos que subo. Bueno, que disfruten el video. Hola amigos, de nuevo los saludo aquí con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer nuestra review y lo que pasó es que la empresa Banggood me contactó para que yo pudiera hacer una revisión de su producto, que en este caso es un brazo robótico y nos viene de perlas, porque incluso yo ya había publicado en comunidad que iba a realizar un tutorial de un brazo robótico. Y bueno, este kit, porque es un kit, nos viene perfecto para eso. Y ahorita les voy a comentar por qué. En la descripción del video va a haber unos links si es que ustedes se animan a adquirir este kit. Al final de esto yo voy a decir mis comentarios. Y bueno, ahí estarán, como les comento, en la descripción del video, para que puedan adquirirlo y tendrá un código de descuento del 10%. Yo no lo he abierto, está completamente cerrado, simplemente le quité la bolsa de la paquetería. Y bueno, así viene empaquetado, bastante bien, a mi parecer ahorita va todo bien. Es bastante, pues es unicel, bastante grueso, eso me agradó mucho porque, bueno, así no hay problema de que se rompan las piezas, ¿no? Vamos a abrirlo. Y bueno, primero, bueno, nos viene una pequeña hoja que nos dice el manual para ensamblar el brazo. De hecho, yo voy a dejar un PDF porque voy a hacer uno para que ustedes lo puedan ensamblar completamente en español. Nos vienen unos componentes electrónicos. Nos vienen los servos, que a mi parecer están bastante bien, porque son los MG90S, que es el engrane de metal. Esto me agrada bastante. Vienen sus tornillería M3, viene con una llave Allen y con una pequeña llavecita. Esto me gustó. Viene el otro servo, el cable USB, un cable para hacer una conexión del servo y un Arduino. Las piezas del brazo, bueno, que vienen en acrílico, cuando yo leí la descripción de la página. Y nos viene con un cargador de 5 voltios, que supongo que es este. Y efectivamente es. La verdad, el kit está bastante completo para el precio que es un precio bastante accesible. Les recuerdo que aquí en México todo esto pues les saldría algo elevado. Estos servomotores, que son los de engranaje de metal, aquí cuestan 150 cada uno. Imagínense, compran 4, ya son 600 pesos. 200 del Arduino ya son 800 pesos. Y aparte la tornillería, que es M3, que no se consigue muy fácil aquí en la Ciudad de México. Tenemos que ir a lugares lejanos y gastar en pasaje. Después sigue el corte de acrílico de las piezas, y que cobran bastante porque es corte láser. Pero si ustedes gustan, en el siguiente video, que voy a hacer un tutorial ya más elaborado para programar el brazo, voy a dejar todos los materiales en la descripción del video. Como les digo, hasta ahora me ha agradado todo bastante. Todo viene en sus bolsas, vienen todas las piezas completas, bueno, los servomotores, los cables, las piezas de acrílico que no vienen rotas porque viene bastante empaquetado perfectamente. Y bueno, aquí vienen los potenciómetros, una placa que es para montarla arriba del Arduino, una shield. Y bueno, esta es la placa que viene para montar arriba del Arduino, y coloquemos los potenciómetros para poder hacer el control del brazo. La verdad la veo bastante bien, es de buena calidad, no se dobla ni nada por el estilo. Está bastante bien, es a doble cara como pueden observar.
Pero ahorita que me estoy dando cuenta, hay algo que no me está agradando de esta placa. Lo cual es que en los pines del servo, aquí se conectan los servos, están conectados directamente a los pines PWM del Arduino. Y bueno, eso no me agrada mucho, porque tal si sucede si nosotros necesitamos uno de esos pines PWM. Comento que se debería de hacer una actualización a esta placa, ya que los servomotores pueden ser controlados con cualquier pin digital del Arduino. No necesariamente tiene que ser PWM. Se puede controlar con cualquier otro pin. Eso es lo que no me está gustando nada de esta placa. Pero bueno, es funcional para lo que hace. Pero si nosotros queremos ocupar otros pines para usar PWM, pues no se podrán hacer, porque van a estar conectados todos los servomotores. Lo que se debe de hacer es una actualización y hacer las conexiones desde el pin 2, 3, 4 y 5. Después tenemos aquí la conexión, como les digo, de los potenciómetros. Está bastante bien. Va a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3. Eso está bastante bien. Aquí se conecta el jack, este que viene por aquí, para conectar el eliminador que viene para alimentar todo lo que son los servomotores. Está bastante bien. Aquí tiene una conexión para el header, que también lo trae, para que nosotros podamos montar un módulo Bluetooth y hacer el control de nuestro brazo con el módulo Bluetooth. También aquí en medio, como pueden observar, vienen dos tiras. Estas dos tiras de agujeros sirven para montar unos header hembra de este tipo, que no los trae, simplemente trae los machos para conectar a la placa de Arduino Uno, porque la viene incluida. Pero aquí también nos sirve para montar un Arduino Nano. Así que bueno, si se nos estropea el Arduino Uno que viene con la placa, que en este caso yo ya lo abrí ahorita porque tuve que hacer un corte en el video porque quedó desenfocado, pueden usar un Arduino Nano. También observo que la alimentación es al pin 5 del Arduino, lo cual tampoco me agrada, porque recordemos que un Arduino debe ser alimentado ya sea por el jack o por el pin bin. En este caso viene conexión directa al pin de 5 volts, eso no me gustó. Pero lo que estoy viendo es que tiene esta conexión. Yo creo que es para poner un jumper, para seleccionar si lo alimentamos con el mismo eliminador o si usamos una fuente externa. Así que bueno, yo no voy a soldar los pines, pero no voy a poner el jumper, porque como les digo, no se debe de alimentar el Arduino por el pin de 5 volts. Eso también es una actualización que le deberían de hacer a la placa, y usar el pin bin para hacer la alimentación. Por todo lo demás, como les digo, yo lo veo bastante bien. Los potenciómetros que vienen son estos. Son potenciómetros de 10K, como pueden observar. Son de cabeza pequeña. Eso me gustó bastante, porque los otros luego tienen está largo el vástago para moverlo. Y además viene con sus perillas, que son de aluminio. La verdad se sienten bastante bien al tacto, y como pueden escuchar son de aluminio, no son de plástico, y esto me agrada bastante. Su tornillería, como les comenté, son M3. Todos estos tornillos son especiales porque son milimétricos, y bueno, viene bastante bien. Estos tornillos no se consiguen muy fácil de aquí, tienen que buscarlos. Cuando yo necesitaba, tuve que buscarlos en bastantes tiendas que no tenían, y al final encontré una tienda que está por la FES Acatlán, y que ahí venden los tornillos, pero igualmente que te venga toda la tornillería, incluso las pequeñas herramientas como la llave Allen y la pequeña llavecita de aquí, está bastante bien. Es un detalle que se agradece bastante. Los servomotores que viene son los MG90S, son del mismo tamaño que los SG90, pero son de engrane de metal. Eso está muchísimo mejor
que los de engrane de plástico, porque los de plástico con cualquier movimiento que se haga o que se trabe, inmediatamente se rompe el engrane. En ese caso pues son de metal, obviamente no va a ser fácil que se rompan ni que se barran tan rápido como los de plástico. Como pueden observar aquí, está bastante bien, trae todas sus piezas que son necesarias para el armado. Y bueno, ahorita no lo estoy forzando, pero gira, sí gira bien. Como digo, no se deben de forzar, estos no se deben de forzar. Y está bastante bien. Hasta ahora el brazo está bastante bien. La única cuestión, bueno, es de esta placa que se debe de ser actualizada para que, bueno, use los pines del 2 al 5 en vez de los pines de PWM para los servomotores, y la alimentación del Arduino que sea por el pin bin y no por el pin de 5 volts. Por todo lo demás viene perfectamente bien este brazo. ¿Y por qué se los digo esto? Como les comento, si compran todo esto por separado, créanme que les va a salir como en 1000 pesos aquí en México. Incluso hay un poco más, porque los servomotores estos de por sí son bastante elevados su precio aquí. Están desde 150 hasta 200 pesos los servomotores de metal. Y como les digo, viene está bastante bien. Si ustedes gustan adquirir el kit, pues es el que yo voy a usar en el siguiente tutorial. Voy a dejar, como ya les había comentado, un link en la descripción del video para que ustedes puedan adquirirlo. Además, si usan la aplicación móvil de Banggood, van a tener un descuento del 10% para que puedan adquirir este brazo. Y como siempre, el envío es totalmente gratis. También pueden pagar paquetería si ustedes así lo desean. Ahora, bueno, yo voy a armar el brazo. Les voy a dejar también en la descripción un PDF con las instrucciones de armar el brazo. Pero si no, como aquí viene la página para el manual. Obviamente está en inglés. Yo lo voy a subir y va a estar en español. Bueno, vamos a armarlo y vamos a probarlo. Ven, como pueden observar, yo ya he hecho la placa. Es bastante intuitivo hacerla, montarla. Simplemente los header macho, aquí otro, el header hembra, los potenciómetros, los header macho y el jack y el borne. Es bastante intuitivo armarlo. Otro detalle que veo también es que están muy pegados los potenciómetros. Yo no le causa ningún fallo. Un poquito más separados hubiera estado muchísimo mejor. Pero bueno, es funcional, como les digo, está perfectamente. Y esta placa simplemente se monta aquí arriba. Se monta y ya está. Como pueden ver, pues es así. Se monta y ya le queda perfecto a nuestro Arduino. Queda un poquito levantado por las puntas del potenciómetro, pero no hay problema. Eso se quita cortando estas puntas. Bueno, también les quería comentar que ya he armado el brazo.
El tutorial para el armado va a estar en la descripción del video. Va a ser un PDF para hacer todo el armado del brazo. Como pueden ver, aquí está bastante bien. Se mueve bastante bien. Los tornillos todo perfecto. Incluso sobró bastante tornillería. Unas son para la placa, para montar aquí la placa. Y otros tornillos que sobraron, no muchos, pero bueno. También una que otra tuerca. Y está perfectamente bien. Luego aquí va el servomotor para que no estorbe los cables, etcétera, etcétera. Ahorita yo voy a montar todo, voy a cargar la programación y vamos a ver cómo funciona. Bien amigos, como pueden ver, ya he acabado de armar todo. Ya le he cargado el código. Como les digo, este código vamos a explicarlo en el siguiente video, donde ya haré un tutorial bien para programar el brazo. En este, bueno, pues vimos el review, vimos qué tal estaban los materiales. Todo, les digo, todo estuvo bastante bien, muy completo. Único problema, pues la plaquita, que tiene sus inconvenientes, pero bueno, eso se puede solucionar pues haciendo las modificaciones pertinentes a la placa. Como les digo, viene con su cargador. En este caso es de 5 voltios, 2 amperios, viene bastante bien. Ahora voy a conectarlo. Y bueno, ya está funcionando. Si yo muevo los potenciómetros, van a ver que se cierra y se abre la mano. Baja o sube. Y bueno, gira completamente bien. Y bueno, como pueden ver, funciona bastante bien. Vamos a tratar que sujete algo. Vamos a poner que sujete esta goma. Como podemos ver, la sujeta sin problemas. Y bien, bueno amigos, pues como pudieron observar, este brazo es bastante completo. Como les digo, si ustedes gustan adquirir este kit, en la descripción del video voy a dejar el enlace para que lo compren. Y otro enlace que tiene 10% de descuento si es que usan la aplicación móvil de Banggood, para que puedan adquirir el brazo. Yo les recomiendo que sí lo hagan, ya que bueno, pues se van a gastar muchísimo menos y el envío es gratis. Bueno amigos, nos veremos en el siguiente tutorial, donde aprenderemos a hacer la programación para controlar este brazo por medio de los potenciómetros y por medio de Bluetooth. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten. Muchas gracias, hasta luego.